Y estos son algunos de los síntomas que el tema que vamos a tocar en esta noche tiene. Así que ponga mucha atención. Si tiene o ha tenido el ácido úrico alto, si en algún momento ha tenido dolor, inflamación en el dedo del pie, en el dedo gordo, como comúnmente le decimos, en la rodilla o en los codos, el tema tiene que ver con estos síntomas. Así que esperamos que esté ahí en su casa pendiente de la pantalla o escuchándonos a través de la radio, la 106.5. Vamos a ir introduciendo el tema para ir avanzando. Ahí hay una imagen, siempre les digo que las imágenes, las fotos son más explícitas o nos dicen mucho más que las palabras. Entonces usted ve el pie de una persona y ve rojo, y lo que les mencionaba, casi siempre se da en el primer dedo, o sea, el dedo gordo del pie. Se pone rojo, inflamado. Entonces eso tiene que ver con el tema de esta noche, que es la artritis gotosa. Vamos a hablar qué es la artritis para que tengamos un buen concepto, qué es la gota y qué es lo que le produce este tipo de artritis, cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico y mencionar parte del tratamiento y sobre todo al final dar algunas recomendaciones que le pueden servir a usted si tiene o ha tenido este problema. Así que esté pendiente del programa de esta noche, que ese es el tema, el que está en su pantalla, el cual vamos a hablar en esta noche. Repito, si usted se le ha puesto así su dedo gordo del pie, rojo, inflamado, le duele o le ha dolido, esos son algunos de los síntomas que produce la artritis gotosa, que es el tema que vamos a hablar en esta noche. Esperamos que nos sintonicen para que usted pues sepa de qué se trata este problema, qué lo produce, cuáles son los síntomas y sobre todo aprenda algunas recomendaciones si está teniendo este problema o lo ha tenido en el pasado o algún familiar en su casa ha tenido este problema. Entonces vamos a continuar para hablar de la artritis gotosa, es lo que vamos a hablar. Esperamos que tengan pendiente porque hay muchos tipos de artritis. Puedo mencionar la artritis reumatoidea, la osteoartritis, la artritis séptica, etcétera. Pero hoy hablaremos de un tipo de artritis, la cual es la artritis gotosa. Y vamos a hablar por qué se le llama así. Pongamos la siguiente imagen para ir avanzando con el tema en esta noche. Como vamos a hablar de la artritis gotosa, diremos qué es la artritis, qué debemos entender por la artritis. La artritis es la inflamación de las articulaciones. Ahora, ¿qué es una articulación? Una articulación es la fusión o unión de dos o más huesos, ahí donde se juntan, popularmente hablando, dos o más huesos o donde se unen. Esa es una articulación. Entonces la artritis es la inflamación de esas articulaciones. Y el término artritis significa literalmente inflamación de las articulaciones. Articulación y itis, inflamación. Siempre le he mencionado que cuando hay un término médico que termina en itis, casi siempre es inflamación. Entonces la artritis es una inflamación de la articulación o de las articulaciones. El término se deriva de la palabra articulación, e itis, que quiere decir inflamación. Entonces cuando usted, un médico le diga tiene artritis, debe entender que tiene una o más articulaciones inflamadas. Ahora, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas? Como se ve en esa imagen, la muñeca es una articulación. Ahí tenemos al paciente señalando el área de la muñeca que está inflamada, roja. Entonces la artritis puede afectar las articulaciones a veces grandes, la muñeca, el codo, el hombro, puede afectar la rodilla o los tobillos. Entonces estamos hablando de manera general de la artritis para que entendamos qué es la artritis. La artritis es la inflamación
de una o más articulaciones. Eso es lo que usted debe entender por artritis. Cuando su médico le dice usted tiene artritis, es una inflamación de la articulación. Ahora el médico le tiene que poner un apellido a la artritis. ¿Qué quiero decir con esto? Ponerle el segundo nombre o apellido es porque hay muchos tipos de artritis. En este caso o en esta noche hablaremos de la artritis gotosa. Entonces el apellido, el nombre de la artritis de esta noche es gotosa, artritis gotosa. De eso vamos a hablar. Estamos hablando ahora a manera de introducción de lo que es la artritis. Es inflamación de una o más articulaciones, la artritis, eso debe entender usted. Pongamos la siguiente, siempre hablando de una forma introductoria. Ya mencionamos que es la artritis, que es la inflamación de una o más articulaciones. Como hablaremos de la artritis gotosa, que es la gota. La gota viene de la palabra de latín gaut, que significa como goteo. De ahí viene gout, de la palabra gota. ¿Pero qué es la gota? La gota es una enfermedad reumática. Cuando hablamos de reumática es que afecta a las articulaciones, tanto huesos, partes blandas. Eso es la palabra reumático. Entonces la gota es una enfermedad reumática caracterizada por el acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico. En resumidas cuentas es depósitos de ácido úrico. Entonces la gota es una enfermedad reumática, o sea, que tiene que ver con la parte reumática de nuestro cuerpo. Ahí van los huesos, los tendones, los músculos. Entonces la gota afecta esa parte, por eso se considera una enfermedad reumática caracterizada por el acúmulo de depósitos de cristales. Cuando hablamos de depósitos de cristales, ahí entre paréntesis es el ácido úrico. Entonces, estos cristales, como el ácido úrico, se depositan en las articulaciones y tejidos periarticulares, o sea que están alrededor de la articulación, tras una hiperuricemia crónica. O sea, hiperuricemia es una elevación en la sangre del ácido úrico. Entonces, ya vamos introduciendo el término para hablar del concepto. Artritis gotosa es el tema de esta noche. Entonces ya les mencioné qué es la artritis, ahora les acabo de mencionar qué es la gota. Es una enfermedad reumática caracterizada por el acúmulo de ácido úrico en las articulaciones o tejidos periarticulares. Pongamos la siguiente, para ir entendiendo por qué se llama artritis gotosa. Eso es lo que quiero dejar en esta noche, que usted entienda que es una artritis, que es la inflamación de las articulaciones, y por qué se le llama gota o gotosa. Se le llama gota o gotosa porque viene la palabra gau, que quiere decir gota en latín, porque los pacientes, cuando empezó a descubrir esta enfermedad, sentían como que le caía una gota, decían ellos, en el dedo o del pie. Entonces, pues de ahí viene artritis gotosa. Ahora, hablando ya de las dos palabras, del concepto de la artritis gotosa, la artritis gotosa es un tipo de artritis que se produce por exceso de ácido úrico en la sangre. Y se va formando cristales de urato, se le llaman, que se depositan en la articulación, tendones y estructuras cercanas, inflamándolas y produciendo la destrucción. Entonces, cuando hablamos de artritis gotosa, es aquella artritis que se produce por el exceso de ácido úrico en la sangre. Eso debe de entender usted. Cuando un médico le diga usted tiene gota o artritis gotosa, es porque él detectó que usted tiene elevado el ácido úrico o en exceso en la sangre, y eso le está causando inflamación en la articulación, los tendones o estructuras cercanas, y aparte de eso también produce destrucción. Ya vamos a ver más adelante de la articulación que se afecta. Y generalmente la artritis gotosa se presenta como una monoartritis. ¿Qué quiere decir? Que afecta nada más una articulación, a diferencia de otras artritis que puede afectar varias articulaciones. Entonces, una característica de la artritis gotosa es
que es monoartrítica, o sea, afecta generalmente una articulación al inicio, y el dolor al inicio puede ser nocturno y se incrementa con los roces o los traumas. O sea, el paciente dice, mire que me duele el dedo del pie, hasta el roce de la sábana me hace sentir dolor, o cuando medio me golpeo, dice, me da un dolorcito ahí en el dedo del pie, y desaparece algunas veces en días o semanas. Entonces recuerde, el tema de la noche es artritis gotosa. ¿Qué es la artritis gotosa? Es un tipo de artritis que se produce por exceso de ácido úrico en la sangre. Esa es la artritis gotosa. Si usted tiene inflamado un dedo del pie, inflamado el tobillo, la rodilla o el codo, y tiene el ácido úrico elevado, de ahí se cataloga como una artritis gotosa. Eso es lo que el concepto de lo que es la artritis gotosa. Vamos a continuar con la siguiente imagen para continuar hablando de la artritis gotosa. Entonces, como les mencioné, que la artritis gotosa es aquella artritis que se caracteriza por exceso o elevación del ácido úrico en la sangre con afección de una o más articulaciones, o sea, con inflamación, dolor de una parte de una articulación. Entonces, ¿qué es el ácido úrico? Usted dirá, ¿y eso del ácido úrico qué es eso? Bueno, el ácido úrico es un componente que viene del catabolismo de las purinas. Las purinas son unos componentes químicos que están en nuestro cuerpo que ayudan a formar el ADN, pero cuando se van destruyendo, por eso dice catabolismo, metabolismo es producir, catabolismo es destruir. Entonces la destrucción de esas purinas, el resultado final se convierte en ácido úrico. Entonces el ácido úrico es resultado de la destrucción de esas estructuras químicas que se llaman purinas. Y esas purinas generalmente se realiza su destrucción en el hígado y en el intestino delgado. Las purinas, ya vamos a hablar, las adquirimos cuando comemos ciertos alimentos, ya vamos a mencionar cuáles. Entonces lo que quiero es que usted en esta noche entienda que el ácido úrico es un cristal producto de una degradación de unas sustancias que llaman purinas. Entonces esa degradación de esas sustancias se lleva en el hígado y otra parte en el intestino delgado. De ahí viene el ácido úrico, de la destrucción de esas estructuras químicas que se llaman purinas. La mayor parte del urato, así se le llama a los cristales de ácido úrico, urato, se elimina por los riñones en un 60 a 70% y el resto por el intestino delgado. Entonces, es importante porque cuando usted tiene el ácido úrico elevado y no tiene un buen control o una buena dieta, a veces el ácido úrico puede dañar los riñones o puede hacer que se formen piedras en los riñones producto de degradación de los uratos del ácido úrico. Entonces, en resumen, el ácido úrico viene de la destrucción de unas estructuras químicas que se llaman purinas, y ahí viene el ácido úrico, y se le conoce como cristales de urato, es un cristal el ácido úrico. De ahí viene el ácido úrico para que usted pues conozca o se dé cuenta de dónde viene el ácido úrico. Pongamos la siguiente. Entonces hablamos que la artritis gotosa es un tipo de artritis producida por elevación del ácido úrico en la sangre. Ahora, hemos mencionado el término hiperuricemia. ¿Qué es eso? La hiperuricemia es la elevación en la sangre del ácido úrico o de los uratos. Entonces, ahí dice concentración plasmática, en términos populares es elevación en el plasma o en la sangre de una sustancia. Entonces la hiperuricemia es la elevación de los uratos a un nivel más de 7 miligramos por decilitro. Si usted se hace el ácido úrico en la sangre, se lo mide con una prueba de sangre y le sale más de 7, está elevado.
Antes se consideraba los valores mucho más elevados, pero incluso hay algunos que hablan que de 6.5 de ácido úrico en adelante ya está un poco elevado. Entonces, pero en términos generales, un nivel de ácido úrico de 7 miligramos en la sangre hacia arriba, eso es la hiperuricemia, quiere decir ácido úrico elevado en la sangre. La precipitación de cristales, en este caso de uratos monosódicos, o sea, ácido úrico, requiere niveles por encima de la saturación. Y pocos individuos a veces con hiperuricemia producen o padecen de gota. Generalmente antes veíamos pacientes cuando tenían el ácido úrico arriba de 9 miligramos que desarrollaban problemas de artritis, pero actualmente se ha visto que hay muchos pacientes que con ácido úrico de 6.5 o 7 ya presentan problemas de artritis gotosa. Entonces la hiperuricemia es la elevación de las concentraciones de ácido úrico en la sangre arriba de 7. Eso quiere decir hiperuricemia. Pongamos la siguiente. Ahí tenemos una imagen de cómo se lleva a cabo la elevación del ácido úrico, por eso habla arriba de hiperuricemia. Hiperuricemia es elevación en la sangre del ácido úrico. Esa elevación del ácido úrico en la sangre produce precipitación de cristales en las articulaciones. Entonces, esa precipitación de cristales en las articulaciones, como se ve ahí, en este caso en la rodilla o en el dedo del pie, el dedo gordo del pie, produce inflamación, destrucción de las estructuras óseas, y ahí es cuando ya empieza a desarrollar los problemas de artritis gotosa en los pacientes. En los varones vemos muy frecuente que llegan con un dolor en el pie, en el tobillo o sobre todo en el dedo gordo del pie, así como se ve en esa imagen. En los varones es uno de los principales síntomas. Entonces, si usted le duele el dedo gordo del pie, se le inflama, posiblemente se trate de problema de artritis gotosa o de ácido úrico. Hay que tener cuidado e ir donde un médico para que le haga una evaluación y detecte si realmente se trata de un problema de artritis gotosa producto de ácido úrico elevado en la sangre. Pongamos la siguiente. En la siguiente vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son aquellos factores que si nosotros lo tenemos nos hacen estar más propensos a padecer diferentes enfermedades. En este caso, los factores de riesgo para estar más propenso a tener problemas de artritis gotosa o de ácido úrico elevado son: 1, la edad. Entre más edad tenemos, más riesgo tenemos, valga la redundancia en palabra, de tener elevaciones de ácido úrico y por ende artritis gotosa. Un factor de riesgo para tener este problema de la artritis gotosa, gota o ácido úrico elevado es la edad. Entre más edad hay más riesgo. 2, hay una predisposición genética, como muchas enfermedades. O sea que si usted es hijo o hija también, pero en mayor proporción se da en los varones. Si usted es un hijo de un padre o una madre que tuvo o tiene el problema de artritis gotosa o de ácido úrico, usted tiene más predisposición a tener este factor de riesgo para desarrollar una artritis gotosa. Otro factor de riesgo es el consumo excesivo de alcohol y carnes rojas. Casi siempre es bien típico que nos llega el paciente varón el lunes, digamos: mire que tengo el codo inflamado, tengo el tobillo inflamado o tengo el dedo gordo del pie inflamado. Y ya cuando uno empieza a preguntarle, casi siempre el fin de semana anduvo ingiriendo bebidas alcohólicas y comió carne roja. Esos dos factores juntos, si usted está predispuesto, hacen desencadenar los problemas de la artritis gotosa o de elevación del ácido úrico. Hay que tener cuidado. Si usted ha tenido este problema del ácido úrico elevado o de esta artritis gotosa y consume alcohol y mucha carne roja, hay que evitarlo, porque si no va a estar teniendo cuadros a repetición. Otro factor es la obesidad. Se ha visto que es más frecuente en aquellas personas que tienen obesidad. Hay
algunos fármacos como las tiazidas se llaman, que pueden también predisponerlo a desarrollar esto de la artritis o de elevación de ácido úrico, y en algunas ocasiones intoxicación por plomo. Todos esos factores de riesgo que he mencionado y que están en su pantalla, si usted tiene uno o más de esos, va a tener más predisposición a desarrollar artritis gotosa o elevación del ácido úrico. Vamos a repetirlo: la edad, entre más edad hay más riesgo. Predisposición genética: sus padres, sus abuelos han tenido problemas de artritis gotosa o ácido úrico, o usted está más propenso a tenerlo, este problema. Si usted consume mucho alcohol y come mucha carne roja, está propenso también a desarrollar cuadros de gota o de artritis gotosa. Si usted es una persona con obesidad, también tiene factor de riesgo para desarrollar artritis gotosa o gota. Y si consume algunos fármacos como las tiazidas u otros, o si tiene intoxicación con plomo, tiene otro factor de riesgo para desarrollar artritis gotosa, que es la que estamos hablando en esta noche. No vaya a confundir con otro tipo de artritis, como la reumatoidea, que es otra bien frecuente. Esta noche estamos enfocándonos en la artritis gotosa. Es aquella artritis que se produce por elevación del ácido úrico en la sangre. Esa es la artritis gotosa de la cual estamos hablando en esta noche. Pongamos la siguiente imagen. Ahora, la artritis gotosa, ya hablábamos, factores desencadenantes. Siempre está la imagen del pie de la persona ahí inflamado y rojo. Así se ven los pacientes cuando tienen artritis gotosa. Hay algunos factores desencadenantes de esta artritis. Usted ya tiene el ácido úrico elevado, por ejemplo, pero no ha desarrollado todavía la artritis. O sea, solo tiene el ácido úrico elevado, pero no tiene inflamación ni dolor, como se ve ahí en alguna articulación. Entonces, si usted ya tiene el ácido úrico elevado y presenta algún factor de estos que mencionaremos, va a desarrollar la artritis gotosa. Uno es el traumatismo. Hay pacientes que andan el ácido úrico elevado, a veces no saben, y tienen un pequeño golpe o rozón, al día siguiente amanecen con el pie inflamado. Es un factor desencadenante en los golpes. Traumatismo quiere decir golpe. Otros pacientes que tienen el ácido úrico elevado y beben o ingieren bebidas alcohólicas, también es un factor desencadenante, porque hay una sustancia ahí que se llama fermentasa, que hace que le eleve el ácido úrico en la sangre. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que les gusta tomar. Otro factor desencadenante son algunos medicamentos que pueden elevar el ácido úrico, algunas cirugías posibles, y también hay causas variadas, hasta deficiencia de algunas vitaminas o aumento de algunas proteínas. Entonces hay que tener cuidado. Si usted es una persona que le han detectado ácido úrico elevado, hay que tener cuidado de no golpearse, de no ingerir bebidas alcohólicas y de comer saludablemente. Entonces son factores desencadenantes, no son factores que producen la enfermedad, sino que van a ayudar a desarrollar más rápido, si usted tiene uno de estos factores, la artritis gotosa. Pongamos la siguiente. Ahora, el exceso de ácido úrico en el organismo, ¿a qué se debe? De muchas personas a uno le dice, anda alto el ácido úrico, pero a veces no saben por qué o preguntan a qué se debe. Entonces, el exceso de ácido úrico en el organismo se puede deber a un aumento de la producción, o sea, su cuerpo produce más ácido úrico del normal. 2, a un defecto de su eliminación. Ya hablábamos que la mayor parte del ácido úrico se elimina por los riñones, o sea, por la orina. Otro factor que puede hacer que el ácido úrico se eleve es una dieta excesiva, de alimentos ricos en purinas. ¿Cuáles son? Las carnes rojas, las vísceras, los mariscos, las alubias se llaman, y como el consumo de bebidas alcohólicas, principalmente vino y cerveza, por lo que antiguamente se consideraba una enfermedad de los ricos o de los reyes. Entonces, ¿por qué se le puede elevar el ácido úrico a usted? Uno, porque
hay un aumento en la producción en su cuerpo de ácido úrico. 2, porque su riñón no lo elimina adecuadamente el ácido úrico. 3, porque tiene una dieta que tiene alto grado de purina, con mucha carne, muchas vísceras, mucho marisco, y también se ingiere bebidas alcohólicas, o ya sea vino o cerveza. Entonces, como dice ahí, antes se le llamaba la enfermedad de los ricos o de los reyes, porque en estas personas fue donde se descubrió. Se veía los médicos de la antigüedad, los que sabían algo de medicina. Recuerden que antes no estudiaban, pero algunas personas sabían algo de medicina, empezaban a estudiar las enfermedades, veían que los reyes, después de tener aquellos grandes banquetes de bebida y comida, al día siguiente amanecían con el dedo del pie inflamado, y ellos decían: yo siento como que me cae una gota. De ahí viene la artritis gotosa, ese término de gout en latín quiere decir gota. Entonces al principio se le llamó la enfermedad de los ricos o de los reyes, por eso, porque después de aquellas grandes comilonas de carne y de aquella gran ingesta de vinos o cervezas o de bebidas alcohólicas, presentaban dolor e inflamación en el dedo gordo del pie. Así fue que se empezó a descubrir esta enfermedad. Entonces son las causas por las cuales usted puede tener ácido úrico elevado en la sangre. 1, aumento en la producción de ácido úrico. 2, su riñón no lo elimina el ácido úrico. Recuerde que el ácido úrico es un cristal de eliminación, que su cuerpo lo tiene que eliminar. Si no lo elimina, le va a causar enfermedades. Es un desecho, un producto de eliminación por parte del riñón. Y otro que puede elevar el ácido úrico es la dieta excesiva en alimentos ricos en purinas, como las carnes rojas, los mariscos y las bebidas alcohólicas. Así que tenga cuidado. Pongamos la siguiente. No es que usted no va a comer carne, hablamos de los excesos, cuando comemos mucha carne o cuando comemos muchos mariscos, cuando usted bebe mucha bebida alcohólica. Así que esa relación hay que tener cuidado con esto del ácido úrico. Ahora, siempre hablando de la artritis gotosa, del cuadro clínico, cuáles son los síntomas, los signos. Ahí se ve algunas manos de alguna paciente, a eso se le llama nódulos de Everdeen. Esos nódulos son algunas pelotitas como hueso que están ahí cerca de las uñas. Luego, esos nódulos pueden afectar los dedos de la mano y el paciente va a sentir dolor, inflamación. En algunos pacientes se puede presentar estos nódulos, en otros no. Vamos a ver otra imagen para ir hablando de los síntomas que usted va a tener o de los signos una vez que ya se le instale la artritis gotosa en su cuerpo. Pongamos la siguiente imagen. Ahora, siempre hablando del cuadro clínico, ahí vemos cómo va progresando con esa flecha. Primero hay una inflamación de la articulación, luego hay un edema. El edema, hay un aumento de la temperatura. Ese pie de este paciente está inflamado al inicio del dedo gordo, ahí hay una articulación. Después de la inflamación hay aumento del tamaño, o sea, edema, y el paciente dice: lo siento caliente. Entonces hay un aumento de la temperatura y hay dolor. Posteriormente, esos síntomas juntos le llamamos podagra, se le llama eso. Entonces, la artritis gotosa, que es la que estamos hablando en esta noche, uno de los principales signos y síntomas es la inflamación de la articulación, como se ve ahí en ese dedo. Edema, aumento de la temperatura. Si usted toca ahí ese dedo, lo va a tocar caliente. Y el paciente nos dice: lo siento bien caliente y rojo. De ahí esos síntomas juntos le llamamos en términos médicos podagra. Pongamos la siguiente. Estos son los síntomas y signos de los pacientes con artritis gotosa. Cuadro clínico, ahí hay dolor, como les mencionaba, hinchazón, hablando un término popular, enrojecimiento, como se vio anteriormente, descamación a veces de la piel, fiebre local. El paciente dice: siento caliente el dedo, la mano o el codo.
Hay destrucción también a veces articular, o sea, el hueso se va destruyendo internamente por el depósito de cristales, o sea, del ácido úrico dentro de la articulación. Hay pacientes que pueden tener trastornos renales producto del ácido úrico, y el ataque de gota puede durar unos pocos días, en ocasiones incluso semanas. Entonces, si usted tiene o ha tenido algo como estas imágenes que hemos mencionado, un dedo de la mano bien inflamado, rojo, caliente, o en el pie, cerca del dedo, del pie, del dedo gordo, cualquiera de esas imágenes, si usted ha tenido algo así, lo más seguro es que tiene o ha tenido una artritis gotosa, producto de una elevación del ácido úrico en la sangre. O sea, hay que cuidarse, hay que tener cuidado, una evaluación, porque el ácido úrico elevado, si no se controla, puede llegar a dañar el riñón. Recuerde que a través del riñón, por medio de la orina, es que se elimina el ácido úrico de su cuerpo. El ácido úrico es un producto de desecho que debemos de eliminarlo de nuestro cuerpo, y si no lo elimina el riñón, se acumula en la sangre y es cuando empieza a dar problemas. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, la artritis gotosa aguda. Ahí está siempre la fase aguda. En la fase aguda es donde se presenta la inflamación, el dolor, el enrojecimiento de la parte afectada. En este caso, que ahí siempre sale la imagen de un pie, porque ahí es donde más se afecta. Pero puede afectar la muñeca, los dedos de la mano, o incluso la rodilla o los codos. Entonces, es un cuadro agudo de una artritis, como esa imagen que se ve ahí. Pongamos la siguiente. El diagnóstico de la artritis está basado en 3 pilares. Uno, clínico, artritis gotosa, recuerde que es lo que estamos hablando. Solo de la artritis gotosa, es un tipo de artritis. No estamos hablando de toda la artritis, solo artritis gotosa. El diagnóstico tiene 3 pilares: clínico, analítico y radiológico. Clínico es cuando usted nos dice los síntomas y verificamos, como en este caso la imagen, vamos a ver un pie o un dedo inflamado, rojo, caliente y doloroso. Podemos ver la muñeca o algún dedo de las manos, las rodillas o el codo. Son las articulaciones que más se afectan con la artritis gotosa. Entonces, ahí es un diagnóstico clínico. Analítico es cuando analizamos a través de ciertos exámenes coadyuvantes para establecer el diagnóstico, y en algunas ocasiones podemos hacer un diagnóstico radiológico. La mayoría de casos lo hacemos clínicamente y analíticamente. Clínicamente porque evaluamos, examinamos al paciente, y analíticamente cuando mandamos a hacer el examen del ácido úrico y sale elevado. Entonces, si usted tiene una parte de su cuerpo, un dedo, la rodilla, inflamado, rojo, caliente, pero si tiene el ácido úrico normal, no cabe dentro de la categoría de artritis gotosa. Para tener artritis gotosa hay que tener artritis, o sea, inflamación, dolor de una articulación, pero hay que tener elevado el ácido úrico, si no, no cae en la categoría de artritis gotosa. De ahí es cuando hacemos un diagnóstico clínico y analítico. Y en algunas ocasiones, como vamos a ver más adelante, se puede mandar a hacer alguna radiografía si es necesario o si está disponible, pero a veces en nuestro medio no hay muchos lugares donde hacen radiografías, pero con solo el hecho de ver un pie, un dedo, una mano, un codo inflamada, roja, caliente, dolorosa y el ácido úrico elevado, se hace el diagnóstico. Pongamos la siguiente imagen. Ahí tenemos los 2 pies de una persona que tiene problemas de ácido úrico. Si usted ve, el del lado derecho de la imagen está inflamado y cerca del dedo gordo hay una inflamación, un enrojecimiento. En la imagen del pie del lado izquierdo usted lo ve normal, pero la imagen del lado derecho, el pie está inflamado y hay una parte cerca del primer
dedo, o sea, el dedo gordo que está roja e inflamada. De ahí nos vamos haciendo la idea con esas imágenes de que el paciente puede tener una artritis gotosa. El diagnóstico lo va a confirmar el examen del ácido úrico. Pongamos la siguiente. Luego, ahí tenemos ya una radiografía de un paciente que tiene una artritis gotosa ya muy avanzada, muy crónica. En la imagen de la izquierda, ese es el pie de un paciente, vemos que hay destrucción ya del hueso. El depósito de cristales o de ácido úrico dentro del hueso, la articulación, lo destruye. Entonces, si usted ve, compara la imagen de la izquierda con la derecha, el dedo más largo es el dedo gordo, ese es un pie. En la derecha ve que los huesos solo se ve formación de hueso nuevo alrededor, pero en la imagen de la izquierda ya hay destrucción de una parte de hueso del primer dedo de un pie. Eso blanco como un círculo en la imagen de la izquierda. Si usted ve, ya no hay continuidad del hueso, es porque está destruido. Eso es producto del ácido úrico cuando hay una artritis gotosa crónica que no ha sido muy bien controlada. Entonces el ácido úrico puede destruir los huesos, así como se ve en esa radiografía. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, hablando siempre de artritis gotosa, ahí tenemos los dedos de la mano de un paciente. Al lado izquierdo hay una crisis de artritis gotosa. Usted ve el dedo de en medio que está muy inflamado y está rojo. Entonces ahí ya se llama una gota tofacia. Tofacia viene de tofos. Tofos es ese pedazo de hueso, para que usted me entienda, que se ve ahí inflamado. Es porque se ha formado un nuevo hueso que se llama tofos. Son esas pelotitas. Entonces la imagen de la izquierda es un dedo de una mano con artritis gotosa. En la siguiente imagen tenemos dos dedos afectados de la mano. Ahí se ven unas pelotitas que no se ven rojas, pero sí alrededor un círculo como café, se llama signo de Buchar. Entonces son algunas imágenes que estamos presentando para que usted vea cómo se ve ya cuando hay una artritis gotosa. Pongamos la siguiente. La siguiente imagen, hablando del criterio de diagnóstico de la artritis gotosa, vamos a establecer algunos criterios de acuerdo a lo que dice el Colegio Americano de Reumatología. Entonces, algunos criterios para diagnosticar la artritis gotosa: 1, más de un ataque de artritis como la que hemos visto. Ya tenemos 2 o más ataques de eso, entonces vamos a catalogar como una artritis gotosa. 2, inflamación máxima desarrollada en un solo día. Esa es otra cosa que caracteriza esta artritis gotosa, que la inflamación es bien rápido. Les mencionaba que el paciente anduvo ingiriendo bebidas alcohólicas el sábado, domingo, comió bastante carne roja, ya el lunes amanece con el pie o el dedo inflamado. Entonces la inflamación es rápida, no es como otro tipo de artritis que es paulatinamente. Entonces, otro criterio diagnóstico es que la afección a veces es monoarticular, o sea, solo se afecta una articulación. En cambio, en otras artritis se afectan 2 o más articulaciones. Otro criterio es enrojecimiento de las zonas que rodean la articulación. Ahí lo hemos visto en las fotos, en las imágenes que presentamos anteriormente, cómo se pone roja la articulación cuando hay artritis gotosa. Otro criterio es dolor e inflamación de la articulación del dedo gordo del pie. A eso le llamamos podagra. Si usted es una persona que tiene dolor, inflamación en el dedo gordo, casi siempre es una artritis de tipo gotosa, producto de ácido úrico. A eso le llama podagra en términos médicos. Entonces, porque es bien común y es una de las articulaciones que más afecta el ácido úrico, es la articulación del dedo gordo del pie. Entonces, cuando vemos eso inflamado en el dedo del pie, rojo, doloroso, es un signo que llama podagra. Casi siempre está relacionado con la artritis gotosa. Pongamos la siguiente.
Estos son criterios que usamos los médicos para decir que un paciente tiene artritis gotosa. Otros aspectos que tenemos en cuenta para diagnosticar la artritis gotosa o gota es a través de la historia clínica y el examen físico del paciente. También determinar el ácido úrico en sangre. También identificar cristales de ácido úrico, ya sea a través de extracción de líquido o de tofos, con el diagnóstico definitivo de artritis gotosa. Hay algunos parámetros, exámenes que en nuestro medio no están muy al alcance. Por eso nosotros hacemos mucho uso de la clínica, o sea, de la revisión, de las preguntas que hacemos al paciente para ir encaminando el diagnóstico. Entonces, con la historia clínica y el examen físico y el examen del ácido úrico se puede hacer en nuestro medio, casi siempre hacemos el diagnóstico. Pongamos la siguiente imagen. Luego, hablando de los criterios que usábamos para diagnosticar la artritis gotosa, otro criterio se llama la monoartritis del dedo gordo, o sea, la afección de la articulación del dedo gordo, del pie y del tarso. También es sospecha o presencia de tofo o hiperuricemia. Los tofos son como unas, como vimos ahí, en la imagen anterior, son unas formaciones como redondas, duras, que se dan en la articulación afectada. Eso es producto porque se forma, tratando el cuerpo de defenderse, hueso nuevo. Entonces, esa acumulación de ese hueso se llaman tofos, que son como unos quistes, por así decirlo, de hueso ahí acumulado. Entonces, si hay presencia de esos tofos y ácido úrico elevado, podríamos establecer otro criterio para decir que el paciente tiene artritis gotosa. También hinchazón, recuerde, es un término popular. A veces uso muchos términos populares que no son médicos para que las personas nos puedan entender, ¿verdad? No es que es un término médico, pero sí usamos términos populares para dirigirnos a la población en general y nos puedan entender. La hinchazón asimétrica de la articulación en una radiografía, otro criterio. Presencia de quistes alrededor de la articulación o cristales de uratos o de ácido úrico, y la no presencia de microorganismos infecciosos. Entonces, en una artritis gotosa no hay infección en la articulación. Entonces, si ya sospechamos infección, ya se puede tratar de otra artritis que se llama séptica. La artritis gotosa no hay infección, lo que hay es acúmulo de ácido úrico en la sangre, que se va a depositar los cristales en la articulación afectada. Pongamos la siguiente. Ahora, el pronóstico de la artritis generalmente es, si se trata adecuadamente, bueno, pudiendo llevar una vida normal. O sea, si usted tiene un problema de ácido úrico y le está dando artritis, si se trata adecuadamente, va a evolucionar de una forma satisfactoria, o sea, buena. Pero hay pacientes que a veces no se chequean o tienen el dedo o el pie inflamado, ya compran una pastilla para el dolor, la inflamación, se mejoran y ahí quedan. No, siempre que usted, les he mencionado acá, tenga un problema de salud, hágase evaluar por un médico. Si no tiene recursos para ir a una clínica privada, pues lo puede hacer en el centro de salud, ahí también hay médicos, incluso a veces hacen exámenes. Lo importante es que usted se evalúe si sospecha que puede tener una artritis de este tipo, que se llama artritis gotosa. Si usted se trata adecuadamente y oportunamente, va a tener una buena evolución y va a llevar una vida normal. Pero si se automedica, si no se evalúa, no se hace exámenes, no se trata adecuadamente, puede tener problemas de destrucción de los huesos afectados, como vimos en la radiografía hace un momento atrás, porque el ácido úrico se deposita ahí en la articulación del hueso y lo empieza como a carcomer, para que usted nos pueda entender, o a destruirlo. Entonces hay que evitar eso.
¿Cuáles son las posibles complicaciones de un paciente que tiene artritis gotosa? Es que esa artritis gotosa se convierta o evolucione a una forma crónica. Crónica quiere decir que no se le va a quitar y que toda la vida la va a tener. Entonces hay que tratarse los primeros episodios agudos que usted va a tener oportunamente para evitar que esa artritis gotosa se haga crónica. Luego, otra complicación de la artritis gotosa o de tener el ácido úrico elevado son los cálculos renales. Muchas personas que tienen piedras en los riñones es producto del ácido úrico, sobre todo en hombres. Entonces, otra complicación que puede darse, la formación de cálculos o piedras en los riñones, producto del ácido úrico. Otra complicación que se puede dar es depósitos de ácido úrico en los riñones. Eso puede llevar a un problema de insuficiencia renal crónica. Entonces hay que tener cuidado con esto del ácido úrico elevado. Las complicaciones es que se puede hacer crónica la enfermedad, que usted pueda formar cálculos o piedra en los riñones, o que pueda ser un problema de insuficiencia renal producto del acúmulo de ácido úrico. Entonces hay que tener cuidado porque el ácido úrico elevado en la sangre con esta enfermedad de la gota o la artritis gotosa le puede producir esas 3 o más complicaciones que hemos mencionado. Pongamos la siguiente. Ahora, recomendaciones. Si usted tiene el ácido úrico elevado o artritis gotosa, como hemos mencionado, debe de evitar el alcohol. 2, debe reducir los alimentos ricos en purinas, que son las carnes rojas, las sardinas, los aceites, las vísceras, o sea, el hígado, el riñón, las mollejas, algunos legumbres como los frijoles, guisantes secos, las salsas, la espinaca, los champiñones, el consomé, levadura de cerveza o de panadería. Escuche bien, ahí dice reduzca, que hay personas que a veces dicen, es que usted dijo que no hay que comer carne, no, ahí dice reduzca, o sea, reducir es bajar las cantidades. Entonces, tiene que reducir las cantidades de esos alimentos o consumirlos en una forma poco frecuente. Entonces, recomendaciones para evitar la artritis gotosa o la elevación del ácido úrico es evitar el alcohol, reducir los alimentos ricos en purinas como las carnes rojas, las sardinas, los aceites, etc. También hay que reducir la cantidad de carne que usted consume en cada comida. Pacientes que a veces son bastante carnívoros, les gusta comer mucha carne en las comidas. Hay que comer carne por las proteínas, pero en poca cantidad. Entonces, recomendaciones: hay que evitar el alcohol y reducir la cantidad de alimentos que producen purinas, como las carnes rojas, el alcohol. Eso hay que evitar cuando usted tiene problemas de ácido úrico. Estamos hablando de aquellos que tienen artritis gotosa. Si usted no tiene esos problemas, puede comer normalmente, pero aquellos que tienen elevado el ácido úrico deben de evitar esto que les he mencionado. Pongamos la siguiente. También debe evitar alimentos grasos como aderezos, helados, alimentos fritos, coma suficientes carbohidratos. Si está perdiendo peso, hágalo lentamente. La pérdida rápida de peso puede provocar formación de cálculos renales de ácido úrico. Hay que tener cuidado con la pérdida de peso. Si usted está a dieta o está bajando de peso, hágalo de una forma paulatina, no rápidamente, porque la pérdida de peso muy acelerada puede producir formación de cálculos renales producto de ácido úrico. Pongamos la siguiente. Estas son recomendaciones para aquellas personas que tienen artritis gotosa o ácido úrico elevado en la sangre. Otra relación es cuando le receten medicamentos, debe usted preguntarle al médico si no le altera el ácido úrico. Controlar el peso y la dieta, hacer ejercicio es importante, tomar abundantes líquidos, comer mucha fruta fresca, verduras de hoja verde, ya que contienen potasio y ayuda a nuestro organismo a excretar el ácido úrico. Oiga, recomendaciones: controlar el peso, si tiene obesidad o exceso de peso, hacer ejercicio, beber abundantes líquidos
comer mucha fruta fresca, verduras de hoja verde, ya que las verduras de hoja verde contienen potasio y ayuda a su cuerpo a eliminar el exceso de ácido úrico. Téngalo muy en cuenta. Y beber abundantes líquidos, ya lo habíamos mencionado. Pongamos la siguiente. Estas son recomendaciones para aquellas personas que tienen artritis gotosa o ácido úrico elevado. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche. Recuerde, la artritis gotosa es aquella artritis que se produce cuando hay ácido úrico elevado en la sangre. ¿Cuáles son los síntomas de la artritis gotosa? Uno es dolor, inflamación en el dedo del pie, en las rodillas, en el codo y otras articulaciones. Ahí se ve en esta última imagen a una persona en dibujo animado con el primer dedo del pie inflamado. Eso es casi siempre artritis gotosa o artritis producto del ácido úrico elevado. Y si a usted en algún examen le han dicho que tiene el ácido úrico elevado y no se ha tratado, tráteselo, porque con el tiempo puede producir una artritis gotosa. Y mencionábamos que la artritis gotosa o el ácido úrico elevado en la sangre puede tenerle complicaciones como ser una artritis crónica gotosa, o sea, nunca se le va a quitar, formación de cálculos en los riñones o incluso problemas de insuficiencia renal cuando no se maneja adecuadamente este problema. Si usted tiene ácido úrico elevado o artritis gotosa de esta que hemos mencionado, coma sanamente, haga ejercicio, baje de peso, no consuma alcohol ni coma mucha carne roja. Puede comer, pero en pocas cantidades. Coma bastante frutas, verduras, legumbres, sobre todo las que son color verde, porque tienen potasio y le ayudan a eliminar más fácil el ácido úrico. Esto es lo que hemos querido hablar en esta noche. Podemos volver hacia acá, de la artritis gotosa o aquella artritis que es producto del ácido úrico elevado en la sangre. Si usted tiene este problema o lo está teniendo, consulte a un médico de su confianza para que le haga una evaluación y le dé un tratamiento adecuado y oportuno, y así no tenga problemas en el futuro como las complicaciones que hemos mencionado. Eso es lo que hemos querido dar en esta noche. Ya podemos regresar acá para irnos despidiendo. La artritis gotosa es lo que hemos hablado en esta noche. Esperamos que hayan entendido y tomen sus precauciones. No se automedique, busque la ayuda médica. Para eso hemos estudiado nosotros y estamos para tratarle sus problemas de salud de una forma adecuada y científica, de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido cuando estudiamos y a medida que vamos ejerciendo la carrera de médico. Cuídese, cuide su salud, cuide la salud de sus familiares, no se automedique, busque la ayuda médica pronta y oportuna, y que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Recuerde, el programa hemos estado a un tiempo fuera de él porque hemos tenido algunos inconvenientes, pero no es que no queremos, siempre nos gusta estar acá para educar en salud a las personas que nos ven por la televisión o nos escuchan por la radio. El programa de aquí en adelante podemos, dependiendo de nuestro tiempo, hacerlo un miércoles o un jueves, así que usted esté pendiente. Si no estamos el miércoles aquí, lo vamos a hacer el jueves. En esta semana lo hicimos hoy miércoles. Entonces, cualquiera de esos 2 días vamos a hacer el programa de acuerdo a nuestro tiempo, y siempre pues el profesor anuncia acá el día que nosotros venimos. La próxima semana vamos a ver cuál de los 2 días venimos. Esté pendiente usted, o el miércoles o el jueves. Son los días que hemos escogido, cualquiera de ellos, ¿verdad? No los 2, sino que recuerde que el programa solo es una vez a la semana. Así que estén pendientes de nosotros y nos vemos la próxima semana.